Buenos días, mi nombre es Esther Balbuena, soy doctora en Derecho por la Universidad Complutense y actualmente imparto docencia en el área jurídica en CUNEF Universidad. El título de mi ponencia es La asistencia sexual a personas con diversidad funcional ante una hipotética regulación legal de la prostitución en España. En 2023, la conocida como asistencia sexual para personas con diversidad funcional retornó al espacio de debate en España tras la proyección de la película La consagración de la primavera, del director Fernando Franco. Su protagonista, encarnado por un actor con parálisis cerebral, en su discurso por su Goya al mejor actor revelación, agradeció el personaje de David por ser un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Un discurso que ovacionó gran parte del público allí congregado, pero que también generó el rechazo de gran parte del feminismo español, que alzó fuertemente su voz en redes sociales. Por otro lado, inspirada en el modelo sueco y bajo el argumento de que la inmensa mayoría de las mujeres practican forzadamente la prostitución, en junio de 2022 fue aprobada una proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas sobre la base de que la prostitución es una forma de violencia sexual. Entre otras cuestiones, castigaba todo pacto para la práctica de actos sexuales a cambio de dinero u otro tipo de prestación económica, si bien subrayaba que no se penalizaría a la persona que esté en situación de prostitución. Con el fin anticipado de la legislatura, la proposición decayó. Con el nuevo gobierno, en marzo de 2024, fue presentada en solitario por el Grupo Socialista una casi idéntica, salvo por simples ajustes técnicos, propuesta abolicionista para perseguir cualquier forma de proxenetismo aun con el beneplácito de las mujeres e imponer sanciones económicas a sus clientes. En solitario porque una parte del movimiento feminista rechazó una iniciativa que en su opinión carecía de medidas de apoyo para las mujeres que ejercen la prostitución. Ni siquiera el movimiento Sumar, socio de gobierno socialista, votó a favor de su toma en consideración, causando la primera derrota parlamentaria de la legislatura. Pese al traspié, el pasado febrero aparecía publicada en el Boletín Oficial de las Cortes la aprobación, con el sí de todos los grupos excepto Vox, del informe de la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género de 2017. En tal informe se exhorta a las reformas necesarias para combatir la publicidad de la prostitución, a su consideración como violencia machista y a la desincentivación de la demanda mediante campañas de concienciación. Cuestiones, todas ellas, que han hecho saltar de nuevo las alarmas entre los partidarios de un modelo legalizador, como el representado por la asociación Stop Abolición. Ante este panorama, se pretende determinar qué lugar ocupa la asistencia sexual a la discapacidad en las distintas tesis acerca de la prostitución y en qué medida podría diseñarse un marco jurídico regulador que, de llegar a ilegalizarse la prostitución voluntaria, la delimitara como una actividad no solo no prohibida, sino incluso medio de garantía del derecho a la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Los principios informadores del modelo derecho penal sexual en Europa abogaron por un tratamiento sociológico más que jurídico de la prostitución. En esta línea, el Código Penal del 73 castigaba los actos de promoción o favorecimiento de la prostitución de menores de 23 años. A nivel internacional, la prostitución era una actividad contraria a la dignidad, lo que llevó a la aprobación de normas como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena de 1949. Actualmente, la prestación de servicios sexuales remunerados no está reglamentada por el ordenamiento español, al menos más allá de la sanción de su realización en espacios públicos, de los requisitos a cumplir en los locales o de la prohibición de cualquier forma de publicidad comercial. Pese a que el Parlamento Europeo ha instado a los Estados a combatir la idea de que la prostitución es equiparable a la realización de un trabajo, el vigente Código Penal no castiga la compra de servicios sexuales, salvo a un menor de edad o persona con discapacidad. Aunque algunos critican el uso del término abolición cuando se discute acerca de la prostitución, lo cierto es que es una práctica tan asentada en España que bien podría tratarse de ser abolida. De hecho, por indicación de la Unión Europea, desde 2014 el Instituto Nacional de Estadística incluye en los cálculos estadísticos del PIB las actividades al margen de la ley como la prostitución. Además, según los modelos ideológicos en torno a la prostitución, es el modelo abolicionista el que, al igual que la fallida proposición de ley, la considera un grave atentado a la dignidad de las mujeres. En concreto, un abolicionismo radical actualmente presente en países como Francia, Noruega, Islandia y Suecia.
Un radicalismo no compartido por el movimiento Sumar, que alerta de que muchas prostitutas ejercen y viven en el mismo lugar, por lo que su penalización complicaría aún más su acceso a la vivienda y que la sanción a sus clientes afectaría muy negativamente a sus ingresos, sin llegar a adoptar un modelo legalizador vigente hoy en día en países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, Grecia, Turquía o Nueva Zelanda, que repute el trabajo sexual como una forma más de vida. España se ha decantado por una postura reglamentista que, sabedora de la imposibilidad de acabar con esta actividad, aprueba normas municipales complementadas por la Ley de Seguridad Ciudadana Estatal para controlarla con el fin de que resulte lo menos perjudicial posible. Hoy en día las posiciones ante la prostitución están fuertemente divididas en España, donde existe un feminismo polarizado por dos enfoques: el que defiende el trabajo sexual legalmente regulado y no estigmatizado, y el que pugna por su total abolición, por perpetuar el rol masculino de la dominación. Ciertamente, la sexualidad de las personas con diversidad no solo enfrenta obstáculos de tipo logístico, sino también otros de tipo cultural, como los derivados de una consideración terapéutica de la misma. La visión distorsionada que gran parte de la sociedad aún tiene sobre la vida sexual de estas personas la convierte en una cuestión incómoda, que puede privarles de una educación apropiada en este aspecto, lo que les coloca en una situación de clara fragilidad frente a eventuales relaciones o prácticas nocivas, o frente a la propia sociedad, en el caso concreto de las mujeres, cuyo rol de género secular prácticamente se ha limitado al de ser esposas y madres. Canimas afirma con dureza, a propósito de su infantilización, que en comparación con los verdaderos niños y niñas, estas personas sufren la nadez de la infancia eterna, afirmación compartida por personas del propio colectivo de la diversidad, como Soledad Arnau, activista del movimiento de vida independiente en España, quien meses antes de morir denunció la marginación a la que se veía sometida por culpa de unas políticas públicas que no abrazaban la teoría de la vida completamente independiente. Pese al extraordinario papel del movimiento feminista, los principales estudios de género descuidaron el impacto concreto de la discapacidad en la vida de las mujeres. Nuestra Constitución no hace referencia a la sexualidad de los españoles en lo relativo a sus derechos, en línea con una época que limitaba al ámbito de la ciudadanía las cuestiones públicas y excluía las relativas a la vida privada, como pudiera ser la sexual. Sin embargo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, reconoce su acceso a programas y servicios de atención de la misma variedad y calidad que los que se brindan a las demás, incluso en el ámbito de la salud sexual. Y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a la necesidad de prestar especial atención en la protección de su salud a la sexual. Sin embargo, la Ley de Promoción de la Autonomía y de Atención a las Personas con Dependencia no contempló entre las actividades de la vida diaria que podría asumir en la figura del asistente personal nada relativo a la actividad sexual de la persona dependiente. La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva define la salud sexual como un estado general de bienestar en un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, y garantiza los derechos sexuales. No obstante, no concreta cuáles sean estos derechos, más allá de reconocer el poder de toda persona de decidir sobre su vida sexual y de apelar a políticas sanitarias y educativas en el ámbito sexual que atiendan específicamente a personas con algún tipo de discapacidad. Por tanto, no cabría afirmar un derecho a la sexualidad en el sentido amplio de un derecho a tener o practicar sexo, sino en el de poder acceder a una adecuada formación sexual. Ahora bien, no cabe negar que por múltiples factores las personas con diversidad no han visto satisfecho su derecho. Muchos padres siguen pensando que la información sexual hará a sus hijos con discapacidad más propensos a obsesionarse con el sexo. Pero, ¿en qué consiste la asistencia sexual a personas con diversidad funcional? La reivindicación de la figura del asistente o acompañante sexual llegó a España de la mano de Sex Assistent Catalunya, que defendía ya hace una década los derechos sexuales de las personas con diversidad funcional. En defensa de un modelo de acompañamiento íntimo y erótico, AEI, algunos diferencian la asistencia del trabajo sexual, puntualizando que a los asistentes no les mueve nunca como razón única el dinero y que la asistencia, que incluye el encuentro sexual con el asistido, proporciona afecto. Otros la catalogan como una variedad de trabajo sexual que no conciben como prostitución, que libera a la persona de una asexualidad socialmente impuesta.
Jurídicamente, la asistencia sexual, insisto, en España reviste un cariz legal. No se reconoce en ninguna norma, por lo que tan solo puede contemplarse desde la perspectiva ética. Por ello, resultaría fundamental una definición legal clara, si lo que se pretende es dilucidar su posible configuración como derecho subjetivo. Si las relaciones de pareja ofrecen un sexo reproductivo y la prostitución vende sexo comercial, ¿cuál sería el objeto de la asistencia sexual? En otros países europeos, la figura del asistente sexual está muy vinculada al tratamiento jurídico de la prostitución. En Suiza o Alemania, donde es legal, el acompañamiento sexual está más normalizado. En Suiza es una actividad profesional remunerada y en Alemania se incluye dentro del trabajo sexual regulado como una ocupación laboral, aunque según los datos en un porcentaje mínimo. De modo similar, en Holanda o Dinamarca la asistencia sexual puede ser públicamente subvencionada en ciertos casos. No así en países nórdicos como Islandia, Noruega o Suecia, donde los clientes de sexo son castigados. Para concluir, aunque existen claras diferencias entre la sexualidad de personas con diversidad de tipo físico o intelectual, la asistencia sexual debe abordarse de manera integral en aras a la delimitación clara de su contenido específico, si lo que se pretende es colmar el derecho de todas estas personas a una sexualidad digna y plena. No obstante, sí deben recalcarse dos cuestiones. Primera, la necesidad de eliminar los prejuicios en torno a la sexualidad de estas personas, presumir su nulo o escaso interés por el sexo, reducirlo a contactos que incluyan la penetración o actitudes posturales concretas, considerarlas inhábiles para generar deseo, patologizar su deseo sexual o cuestionar su aptitud para tomar decisiones. Y segunda, ser conscientes de la evolución que supuso la reforma legal en 2021 de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con diversidad en el ejercicio de su capacidad en lo relativo a la prestación del consentimiento de quienes padecen una discapacidad intelectual, en lo que aquí interesa, en el ámbito del consentimiento sexual, al consagrar un modelo basado en la autodeterminación y la vida independiente. Según los modelos de asistencia descritos, el que la define como un acompañamiento íntimo que incluye la relación sexual entre asistente y asistido, de llegar a ser abolida la prostitución voluntaria, debería correr la misma suerte, pese a que sus defensores pretendan romantizarlo con argumentos basados en el afecto y la bonomía. Resultaría contractualmente nulo, por imposibilidad de su objeto, un negocio jurídico de prestación de sexo basado en el afecto y el cariño. Ahora bien, un modelo complementario a la ya reglamentada asistencia personal, en el que de alguna manera el asistente contribuya a su bienestar sexual, sí abriría la posibilidad de construir una figura legal con un contenido específico, distinta del trabajo sexual remunerado. En definitiva, un patrón de asistencia que se desligara de la todavía alegalidad de la prostitución y quedara a salvo de eventuales normativas abolicionistas. No cabe duda de que esta construcción jurídica resultaría compleja, pues requeriría superar los obstáculos que pudieran causar posibles discordancias entre las expectativas de estas personas y la representación de sus necesidades por parte de los profesionales de la asistencia, figuras clave del modelo. Sin embargo, también es cierto que constituye el diseño más armónico con los postulados de vida independiente formulados por el sistema jurídico actual, basado en una atención centrada en la persona. Muchísimas gracias por su atención.